Nos encontramos con el profesor Julio Armando Acosta Sánchez para entrevistarlo sobre los aspectos relevantes de la educación. ¿Cuántos años tiene de servicio? Yo entré al servicio, ingresé el 6 de diciembre de 1989. A la fecha tengo 24 años y medio de servicio. ¿Qué es para usted educación? Bueno, educación es tener conocimiento de las normas jurídicas y de los y de los y de las normas morales e incluso ir más allá, aplicar ese conocimiento, esas normas a las actividades cotidianas que realiza cada persona. Porque, por ejemplo, en la educación básica, a los niños se les enseña, se les instruye, mm, y se les dice también cómo actuar en la vida real, pero muchas veces no se llevan a la práctica estas enseñanzas. Entonces, educación es conocer las normas jurídicas y morales, y sobre todo llevarlas a la práctica. ¿Qué es para usted la reforma educativa o cómo la entiende? Bueno, más que reforma educativa, lo que nos plantea la reforma educativa, está muy bien dicho, muy bien hecho en los planes y programas de estudio, pero la realidad es otra lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en la reforma educativa nos dicen que vamos a trabajar mediante a través de proyectos de los niños, pero cuando ya nosotros vemos que acuden a las aulas los inspectores administrativos, pues nos preguntan, nos piden, nos solicitan el libro de registro, la planeación, e incluso los cuadernos de los niños, o que si estamos trabajando en la página del libro que estamos señalando en la graduación, en la planeación, pero en realidad nunca, las personas que van ahí con nosotros nunca nos solicitan los proyectos de los niños, lo que están haciendo los niños, las investigaciones que están realizando y cómo las están explicando y cómo las están investigando, qué recursos, qué medios, qué métodos estamos utilizando para hacer todo eso. Se basan nada más en lo administrativo. Parece ser que las autoridades educativas le dan más importancia a a que tienen que estar ahí los niños, a la asistencia de los alumnos, a la asistencia de los maestros. Claro que esto es importante, pero hay que ver el trabajo que estamos realizando los maestros junto a los alumnos, junto con nuestros alumnos en la escuela. ¿Usted qué opina de ella? ¿Piensa que sí es demasiado benéfica para la educación del país? Si la reforma educativa se hiciera tal y como está planteada en el plan y programas de estudio, al menos en lo que se refiere a la educación primaria, yo pienso que sí sería benéfica para el país, para los niños y también para los maestros, pero pues en realidad no es cierto. Empezó la reforma educativa con preescolar, si no me equivoco, en el año 2004. Después hubiera de haber tenido seguimiento con la educación primaria, más sin embargo se brinca hasta la educación secundaria. No recuerdo qué año inició con educación secundaria y nos dejan a la educación primaria para el final, hasta el año 2009. Pero a la fecha ya deberíamos de estar trabajando con lo que dice la reforma educativa, con todo lo que nos plantea. Mas sin embargo vemos que los libros, por ejemplo, de texto, no están acordes a lo que dice la RIEP, la reforma educativa. Están
hay una descontextualización ahí que muchas veces los docentes no alcanzamos a comprender qué es lo que en realidad quiere el sistema educativo en México o qué es lo que está persiguiendo, porque pues, nos encontramos angustiados con todo lo que está sucediendo, pues no tenemos en realidad la certeza de qué es lo que está persiguiendo el sistema educativo. En el tiempo que usted lleva trabajando, ¿qué tanto han cambiado los planes y programas? Los planes y programas han cambiado bastante. En el año de 1989 trabajábamos con la didáctica tradicional, donde pues todo estaba ahí plasmado en el plan y programa de estudio. Nos marcaban las actividades que deberíamos de realizar, las actividades que hacían los niños. Era muy poco la libertad que le daban al maestro para él plantear sus problemas, para que los niños, mucho menos se buscaba que los alumnos construyeran su propio conocimiento. Estaba marcado totalmente lo que el maestro debería hacer y el alumno debiera hacer, donde el maestro era emisor de conocimientos y el alumno únicamente cumplía el papel de receptor. Hoy en día, pues, la reforma nos plantea que el maestro solamente debe ser guía de sus alumnos. El maestro debe trabajar en conjunto, en equipo con sus estudiantes, con su grupo, y entre todos lograr el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de los niños. ¿Qué problemáticas observa en la educación del país? Bueno, pues la primera problemática que yo observo es la que mencionaba ahorita, la incertidumbre que hay en el docente, porque no se aterriza en esta reforma, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que las reformas que el gobierno del estado y gobierno federal han planteado en la educación, pues ninguna ha llegado a su final. Vienen otras administraciones y pues cambia la forma de pensar, cambia la forma de enseñar, nos plantean otro sistema de educación y pues no hemos aterrizado en ninguna de ellas. Ojalá y la reforma educativa planteada en educación primaria en el año 2009 para la educación primaria pues tuviera seguimiento, que no quedara en lo que ha quedado las otras reformas planteadas por el sistema educativo. ¿Qué opina de la evaluación? La evaluación que se lleva, bueno, el tipo de evaluación que se está llevando hoy en día. Bueno, la evaluación de los alumnos, que está basada en 3 tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica o inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En lo que respecta a la educación primaria, está planteada de muy buena manera en el plan y programas de estudio del 2011, pero hay, como quisiera decir, como que esto no checa pues con lo que es en realidad. Y ahí vemos, por ejemplo, pruebas de enlace de algunos organismos privados que se han dedicado a evaluar a los alumnos, que por supuesto no toman en cuenta las características de cada uno de los niños. Ellos son tajantes, ellos lo que resulte, lo que el niño diga o conozca,
ellos dicen se sacó 5, 6, sin tomar en cuenta las características de cada uno de los alumnos, porque la reforma educativa marca, como lo decía ahorita, primero la evaluación diagnóstica o inicial, donde hay que saber qué tanto el alumno, qué tanto conoce de ese tema que se va a ver, de ese tema planteado, de ese contenido. Entonces, en base a lo que el alumno conoce, se va a hacer la evaluación formativa. La evaluación formativa, que sería el segundo paso de la evaluación. Y al final, conocer qué tanto despegue hubo entre la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa, para ver el avance en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues lo mencionaba ahorita, la reforma, el plan y programa de estudio plantea esta evaluación cualitativa de muy buena manera, pero desafortunadamente cada mes o cada 2 meses que se aplican los exámenes, pues son exámenes estandarizados, exámenes que se vienen aplicados en forma general, sin tomar en cuenta las deficiencias de los niños o los avances de los niños, porque en los grupos tenemos grupos heterogéneos donde hay alumnos que requieren apoyo de USAER, donde hay alumnos que pues muchas veces cómo van de sus casas sin alimentarse, e incluso sin materiales para poder trabajar en la escuela, ¿verdad? Entonces, por supuesto que las personas y esos organismos privados que se dedican a evaluar a los niños, pues no toman en cuenta nada de eso. Ellos vienen y aplican su examen estandarizado sin importarles la realidad que el maestro tiene ahí en su grupo. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Es para mí un placer escuchar las respuestas y sus opiniones.